Bueno, en un programa como este, de debut, siempre hay expectativas. Y si hay una centrada en todos nosotros que estamos en el programa es recibirlo a usted, profesor Pérez Esquivel. Bienvenido, Premio Nobel de la Paz, a la televisión. Gracias, muy amable. Estoy seguro que a partir de este momento usted tendrá toda la oportunidad de charlar con su gente a través de un medio tan masivo como este, que penetra en todas las casas. Suponemos que a partir del momento que usted hablando en muchas más. Muy bien. Yo quería señalar que esta es la primera vez que en el país tengo acceso a un programa de televisión. Es su casa. Gracias. Adelante, profesor. Con imágenes del público que le aguardaba en la puerta del canal, el espectacular de Marilina Ross que tendremos hoy en Badía y compañía. Y allí está Marilina precisamente llegando. Y aquí estamos, charlando ya con el señor Adolfo Pérez Esquivel. Juan le dio la bienvenida en la puerta, yo le doy la bienvenida aquí en nuestro hall de entrada donde van a estar esperando casi siempre todos nuestros invitados. ¿Qué edad tiene ahora? Mire qué pregunta le hago. Sí, 52 años. 52 años, ¿cómo pensaba Adolfo Pérez Esquivel cuando tenía 18? Que es una edad muy especial. Bueno, como todo joven, con las esperanzas propias de la vida y también las preocupaciones. Tratando de insertarme en la vida del país y ver cómo nos podíamos construir también una vida mejor. Fíjese, esta pregunta se la hago porque a mí particularmente me llegó mucho la enseñanza de Mahatma Gandhi cuando leí por primera vez un libro sobre él, y creo yo que tenía unos 12 años más o menos. ¿Cuándo le llegó la enseñanza del Mahatma a Pérez Esquivel? Y más o menos a los 14, 15 años comencé a leer las obras del Mahatma. Seguí muy de cerca su trayectoria y también conocí a un discípulo del Mahatma, a quien él mismo le puso por nombre Shantidas, que quiere decir peregrino de la paz. Y esa persona fue Lanza del Basto. Cuando le dijeron a Adolfo Pérez Esquivel que había ganado el Premio Nobel de la Paz, ¿lo había imaginado alguna vez eso? Esta es la primera vez que el pueblo argentino tiene oportunidad de verme en un programa de televisión. Exactamente. De escuchar algunas cosas, porque hubo mucha censura y autocensura también, debemos decirlo. Y yo ya era candidato al Premio Nobel de la Paz durante 3 años. Y estando en prisión me habían otorgado el Memorial Juan XXIII de la Paz. Ahora, no esperaba que yo hubiese sido la persona designada para el Premio Nobel. Pero cuando me lo dieron no lo recibí a título personal, sino en nombre de los pueblos de América Latina y principalmente de los más pobres, de los humildes, de los más pequeños. Y de tanta gente que no se conoce, que está construyendo una sociedad más justa y humana. Eso es lo que creo que todos de alguna manera tenemos que tratar de hacer desde nuestro pequeño trabajo, desde nuestra pequeña familia, desde todos lados, ¿no es cierto? Tratar de lograr una sociedad justa, sobre todo para aquellos que realmente no tienen. ¿Le seguimos haciendo compañía? Gracias. Chester. Adolfo Pérez Esquivel, el argentino que ganó el Premio Nobel de la Paz. Un hombre que por primera vez la televisión argentina lo tiene aquí en vivo para someterlo a un reportaje que pretende ser honesto y a la vez riguroso. Ahora vamos a ver un documento que nos va a contar un poco la historia
acerca de este hombre del cual sabemos tan poco, Adolfo Pérez Esquivel. Y luego, cuando termine la historia, él va a estar aquí para dialogar en términos periodísticos con Badía y compañía. Vamos a ver el documento. De venir al podio para recibir la diploma Nobel y la medalla de oro. Adolfo Pérez Esquivel nace el 26 de noviembre de 1931 en el barrio de San Telmo. Cursa sus estudios en la Escuela Nacional de Bellas Artes, egresando como profesor superior de escultura. Ejerce la docencia hasta el año 1972, época en que comienza su labor en grupos de trabajo inspirados por el Evangelio y por el movimiento de la no violencia difundida por el Mahatma Gandhi. En 1974 es nombrado coordinador general para América Latina del Servicio Paz y Justicia, iniciando entonces una intensa actividad en la defensa de los derechos humanos que le llevaría años más tarde a recibir el Premio Nobel. Durante 1974 y 1975 promueve campañas de ayuda a campesinos marginados y oprimidos en Ecuador y Honduras. Hace una petición de amnistía general en Bolivia y se solidariza con los sacerdotes y religiosos detenidos y expulsados del Paraguay. En nuestro país presta su firme apoyo a la creación del movimiento ecuménico por los derechos humanos y tiempo después funda con otras personalidades la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Condena la violencia terrorista y asume la defensa de los derechos humanos como un imperativo cada vez más dramático. En 1976, poco tiempo después del golpe militar, la sede de Buenos Aires del Servicio Paz y Justicia es allanada. El 4 de abril de 1977, Adolfo Pérez Esquivel es detenido en momentos en que gestionaba la renovación de su pasaporte en el Departamento Central de Policía. Luego de permanecer un mes en una celda de la Superintendencia de Seguridad Federal, siendo continuamente torturado, es trasladado a la unidad carcelaria número 9 de La Plata, permaneciendo preso durante más de un año sin proceso ni causa judicial. A fines de 1979 se le levanta la libertad vigilada y vuelve a su actividad en la defensa de los derechos humanos. Un año después, el 10 de diciembre de 1980, recibe de manos del Parlamento noruego un reconocimiento a su lucha, el Premio Nobel de la Paz 1980. Para un hombre como yo, una pequeña voz de los que no tienen voz, que lucha para que se oiga con toda la fuerza el clamor de los pueblos, sin otra identificación que con el hombre concreto latinoamericano y como cristiano. Este es sin duda el más alto honor que puedo recibir, que se me considere un servidor de la paz. Profesor, ¿ser un servidor de la paz significa vivir en dolor? No, es vivir en la esperanza. Yo pienso que el dolor no es deseable para nadie. Aunque el dolor también nos madura, nos hace tomar más conciencia, y para mí la paz no es una abstracción. Debe ser el fruto de la verdad y de la justicia, si no, no hay paz. No significa pasividad. La paz hay que conquistarla a través del respeto del prójimo y el derecho de los pueblos. Ahí nomás, cerquita, en el estudio hay un excelente periodista argentino. Su nombre es José Ricardo Eliashev. Él va a hacerle la entrevista en instantes nada más. Seguimos haciéndoles compañía.
Ese es su medio de comunicación con Badía y compañía. Allí puede expresar usted sus pareceres, lo que le parece bien y también lo que le parece mal. y 40 minutos. Seguimos en Badía y compañía. Adolfo Pérez Esquivel. En los diarios de esta mañana sábado hay una noticia que quizá para algunos pasó desapercibida, pero estoy seguro que a muchos sí. También estoy seguro que para usted le debe haber puesto los pelos de punta. De acuerdo a la comisión que encabeza Ernesto Sábato, se constató que había celdas, calabozos clandestinos en la Superintendencia de Seguridad Federal. La pregunta es la siguiente. ¿Este país de los argentinos ha hecho el balance, el necesario mea culpa por toda la violencia y todo el odio que hemos vivido en 10 años? Y cuando digo la violencia de los terroristas y la violencia de los represores. ¿O todavía nos falta un poco? Tendría que contestar a esta pregunta con que desgraciadamente no hay la suficiente conciencia en el pueblo argentino de todo lo ocurrido, de todo tipo de violencia. Cuando hay que señalar la violencia, es toda aquella que atenta contra la dignidad de la persona y el derecho de los pueblos. Desgraciadamente, pienso que falta una toma de conciencia más profunda, una conciencia crítica, para que todo esto no vuelva a ocurrir nunca más. Y con respecto a la Superintendencia de Seguridad Federal, es cierto, yo he estado detenido 32 días. ¿En ese mismo lugar? En un tubo, ahí en la calle Moreno, al 1540, en el tercer piso. Y algo que me ha impresionado mucho en uno de esos tubos fueron muchas inscripciones, insultos, nombres de seres queridos, oraciones. Pero lo que más me impresionó fue una gran mancha de sangre y escrita con esa misma sangre: Dios no mata. Siempre eso me quedó muy grabado. Esa es la voz, la conciencia de un pueblo que clama por la vida. Pérez Esquivel, usted ha dicho que no le gusta que lo llamen pacifista. Sin embargo, usted se proclama como un convencido de la no violencia y como un convencido de que los hombres y las mujeres que habitamos este planeta podemos solucionar las cosas sin recurrir a la violencia. Si yo le pidiera una introspección y le preguntara hasta qué punto su no violencia es absolutamente coherente, hasta qué punto condena todas las violencias que conocemos en este mundo, ¿qué me diría? Cuando nosotros hablamos de no violencia, no hablamos de pasividad. No tiene nada que ver con la pasividad. Y hasta dónde son el compromiso, son consecuencias, son hasta las últimas consecuencias. Para mí es fundamental el respeto a la vida de todo ser humano. Y rechazamos no únicamente la violencia extrema, como ocurría aquí en Argentina, tortura, desapariciones, sino la violencia de una injusticia estructural. Cuando hay niños desnutridos, cuando no existen medios para la salud, para la educación, cuando no hay libertades sindicales y políticas, cuando no existe el derecho de aprender y de enseñar. Es decir, todo aquello que hace a la vida de los pueblos. Pero esas son violencias que existen en muchos países del mundo, en los cuales desgraciadamente no han podido ser resueltas. Si yo le pregunto, Pérez Esquivel,
en última instancia, más allá de las explicaciones que dan los economistas, los políticos, los filósofos incluso, este es un país, el nuestro, que ha sido sometido en los últimos 10 años y hace ya mucho más, 30, por lo menos para hablar de golpes de Estado y de otros tipos de violencias, ha sido sometido a pruebas terribles. ¿Cuál es la explicación profunda que en los argentinos haya tanta tentación a exterminar al adversario? No es solo en Argentina esto. El problema argentino de estos últimos años y de otros años anteriores, tenemos que verlo dentro de un marco mucho más amplio en el continente latinoamericano. Lo que ocurrió aquí, y esto es necesario que el pueblo argentino lo analice, lo medite, lo profundice, es que no es obra de 4 o 5 generales enloquecidos. Este es un plan instrumentado e impuesto no solo en Argentina, sino en América Latina, a través de la llamada ideología de la seguridad nacional. Aquí nunca hay golpes militares si no tienen consenso de determinados sectores civiles. Alguien y sectores de estas minorías privilegiadas se han enriquecido y explotado al pueblo durante todos estos años. La dictadura no son hechos aislados. Y el mismo proyecto económico que aplica aquí Martínez de Hoz, que la escuela de Friedman, la escuela de Chicago, se implementa en Chile, en Uruguay, en Paraguay y los problemas en Centroamérica. Pérez Esquivel, desde el 10 de diciembre los argentinos tenemos un gobierno que hemos elegido, ya sea quienes votaron por el doctor Alfonsín o quienes votaron por los otros partidos políticos. Este es un gobierno surgido de la voluntad del pueblo. Así es. Mi pregunta, ¿está conforme con lo que el gobierno hizo en materia de derechos humanos hasta ahora? Relativamente. Ya hemos hecho pública nuestra posición en muchos aspectos. Hubiésemos preferido que la situación de los derechos humanos lo trate el Parlamento a través de comisiones bicamerales. No estamos de acuerdo de que pase todas las actuaciones a los tribunales militares. ¿Qué garantía existe para cualquier persona que vaya como testigo a un tribunal militar? Por otra parte, no son garantía. Nosotros hemos reclamado de que esto pase a la justicia civil, a la justicia federal, porque afecta la misma vida del pueblo. Sin embargo, hay casos como el de General Viñone, donde se ha pasado a la justicia civil. Está bien en algunos casos, pero no es el criterio que se está implementando en todos los casos. Ahora, este es un gobierno que asume el poder en circunstancias, como usted sabe, tanto mejor que yo, muy difíciles. Así es. Los organismos en defensa de los derechos humanos, ¿hasta qué punto están pidiéndole al gobierno algo que el gobierno no puede dar? El gobierno tiene que dar lo que es justo. Nosotros pensamos que a este gobierno hay que apoyarlo, hay que consolidar un proceso democrático, pero el problema de los derechos humanos es el eje por donde pasa el presente y futuro institucional del país. Si esto no se soluciona, se corren serios riesgos, porque esto no afecta a determinados sectores del pueblo, esto afecta a todo el pueblo, porque la represión llega a toda la familia argentina, a la clase trabajadora, a los estudiantes, a todos aquellos que han hecho un trabajo mucho más social en el país, que fueron pensadores, artistas, gente que tuvo que vivir en el exilio, gente que sufrió una persecución sistemática. Entonces yo creo que al gobierno, desde una posición crítica, hay que ayudarlo y hay que cooperar a fortalecer todo el proceso democrático. Usted me disculpa, pero si usted dice que al gobierno hay que ayudarlo, yo le pregunto por qué usted no se integró a la comisión que encabeza Ernesto Sábato. Creo que en la respuesta anterior está. Uno, porque los tribunales militares no son garantías. Otra, porque no estoy de acuerdo con la descripción de las responsabilidades. Los que dieron las órdenes, los que lo cumplieron y aquellos que cometieron exceso. Lo que se llama la obediencia debida. Eso de la obediencia debida, cuidado que ese término es muy vago. Para mí la obediencia debida tendríamos que verlo en dos aspectos.
¿Cómo se obró? Fue con la obediencia ciega, donde no se tuvo en cuenta los principios éticos y morales, jurídicos, constitucionales. Para mí la obediencia debida debe ser la obediencia en libertad. La obediencia aquella que surge del respeto a la ley, a la Constitución, a un Estado de Derecho y fundamentalmente el respeto a la vida y al derecho de un pueblo. Entonces yo creo que no podemos estar generalizando y pienso que nuestra colaboración puede ser en muchos otros aspectos. Dentro de la comisión que preside Ernesto Sábato, que ha sido un compañero de ruta, a quien le tengo una gran admiración y respeto. ¿No tiene miedo de usar la expresión compañero de ruta? No, bajo ningún punto de vista. Las palabras no las tenemos que desvirtuar. Siempre digo que las palabras, por el uso y el abuso que se hace de la misma, se devalúan como el dinero. ¿Y los argentinos sabemos algo de devaluación o no? Bastante. Bastante. Entonces vamos a encontrar cada palabra su verdadero contenido. Para mí la paz no es una abstracción. Y no me gusta que me digan pacifista, porque se confunde con la pasividad. Hubo movimientos pacifistas en los Estados Unidos contra la guerra de Vietnam, pero no querían la guerra de Vietnam. Pero nunca asumieron las armas. De acuerdo, pero no cuestionaban la venta de armas, no cuestionaban el sistema mismo de injusticia. Ajá. Entonces hay que ir mucho más profundo. Hay que ir a un cambio de las estructuras de injusticia. Y ya que habla de los Estados Unidos y rápidamente salimos por unos segundos de la Argentina, usted es un hombre muy activo en toda la problemática de América Central. Estos días hubo una denuncia de Adolfo Pérez Esquivel en relación precisamente a la presencia de asesores militares argentinos en los regímenes de América Central con los que colaboran los Estados Unidos. Hay mucha gente que se pregunta, ¿pero Adolfo Pérez Esquivel no tiene nunca nada que criticarle a los sandinistas? Sí. ¿Qué? Y se lo he dicho, he hablado con el cuéntelo. Comandante Tomás Borge, con Ortega, Daniel Ortega, con Ernesto Cardenal, y les he dicho claramente cuál era nuestra posición frente a la situación de los misquitos. Los indios misquitos. Los indios misquitos. Donde buscaron más una solución militar que una solución social, sociológica, de comprender la vida de los misquitos, que ahí en su tierra están enterrados sus antepasados y tienen su propia cultura y su propia vida. ¿Y fueron receptivos los sandinistas? Sí, lo fueron receptivos, reconocieron sus errores y es así que instrumentaron una amnistía, pero con todos los aciertos y los errores que pueda tener la revolución sandinista, los problemas latinoamericanos deben ser resueltos por los latinoamericanos. Por eso nosotros apoyamos el Grupo Contadora. No podemos permitir que... ¿Se refiere usted al grupo que procura una solución pacífica en América Central? Pacífica en América Central. Eso es fundamental. Gracias, Adolfo Pérez Esquivel. Profesor, en nombre del programa, de la televisión, creemos que este es solo el comienzo, que usted tiene fundamentalmente que tener las puertas abiertas de los canales de comunicación masivos como este, y Badia y compañía ha querido ser solo eso, una apertura de su presencia en la televisión, que es un medio tan apto, creo yo, fundamental para ingresar a los hogares de los argentinos. Yo creo, Juan, que no está de más reiterarle a Adolfo Pérez Esquivel y a toda la gente que ve Badia y compañía que esta es la primera vez que el Premio Nobel de la Paz de los argentinos, un hombre que predica la no violencia y que hoy nos explicó qué significa la no violencia, está en vivo y en directo en un canal de la televisión argentina. Creo que esto también es un acontecimiento periodístico para celebrar. Gracias, profesor. Seguimos haciéndoles compañía.